Muy buenas tardes, mi nombre es Abril Martínez López, Instituto Tecnológico del Valle de Etla, del Nodo Unión Hidalgo, Oaxaca. Hoy les hablaré sobre dos temas, los cuales son las modalidades de los manifiestos en materia energética y las licencias para la instalación y operación de sistemas de fuentes renovables de energía estatal y federal. Tenemos como primer punto, ¿cuál es, qué es lo que se tocará? Ok, al hablar de los trámites de regularización, nos damos cuenta de que nos permiten las personas extranjeras regularizar su situación migratoria por tener documentos vencidos o por haber realizado actividades distintas a las autorizadas por su documento migratorio. Los trámites de regularización entran unos puntos, los cuales son las licencias, las autorizaciones y permisos diversos, la licencia energética sobre fuentes renovables, las licencias de funcionamiento, la modalidad de los manifiestos en materia energética, las licencias para las instalaciones y operaciones de sistemas de fuentes renovables de energía estatal y federal. Estos cuatro puntos son muy importantes en los trámites de regularización, que son, que es el nombre de la unidad que estamos tocando. Pero nos enfocaremos solo en las modalidades de los manifiestos en materia orgánica y en las licencias para las instalaciones y operaciones de sistemas de fuentes renovables de energía estatal y federal. Estos son muy importantes ya que se enfocan en las energías renovables, que son las materias energéticas, y sobre las licencias que se necesitan o ya se establecieron en las leyes y artículos dichas del gobierno. Ok, tenemos el primer punto, las modalidades de los manifiestos en la materia energética. Las modalidades entran modalidades de generación de electricidad que están establecidos en el marco jurídico nacional. Las modalidades otorgan permisos de generación de energía eléctrica por particulares. Estas fueron definidas en el artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual fue derogada al entrar en vigor con el derecho por el que se expiden las leyes de la industria eléctrica. Y la Ley de Energía geotérmica también se adicionan y reforman diversas. Estas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales también son publicadas en el Diario Oficial de una Federación, que fue el 11 de agosto de 2014. Por otro lado, también debido a que el artículo segundo transitorio de la LIE señala que los permisos continuarán rigiéndose en los términos de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que sus iniciales son la LSPEE, y demás disposiciones emanadas de la misma en los que opongan lo anterior ya dicho, por lo dispuesto en la LIE y sus transitorios. Se describen algunas modalidades que se pueden embarcar la generación de electricidad realizada por particulares. ¿Cuáles son? Son cuatro, me parece. La primera es la modalidad de autoabastecimiento. ¿Qué nos dice esta o qué nos quiere dar a conocer la modalidad de autoabastecimiento? Es una forma de generación de energía eléctrica que se lleva a cabo a través de proyectos privados para el autoconsumo remoto, pero no exclusivamente, ya que existen otros dos tipos de, se podría decir, clientes en el mercado que pueden interesarse en la opción del autoabastecimiento.
¿Cuáles son esos dos clientes? Son los grandes consumidores y los clientes con tarifas elevadas de suministro. El, el esquema de autoabastecimiento consiste en la celebración de un contrato por parte de la CFE con personas físicas o morales asociadas de autoabastecimiento o copropietarios de una planta generadora con excedentes de hasta 20 miliwatts. El autoabastecimiento puede ser remoto, a lo cual se caracteriza por cargas ubicadas en sitios alejados de la central generadora, las cuales son alimentadas mediante la red de transmisión del ser público o del abastecimiento local correspondiente a la carga que no hace la red de transmisión y o la distribución del servicio público. En estos vienen unos requisitos para obtener un permiso de autoabastecimiento. Estos realizan las actividades en la modalidad de autoabastecimiento, eh, los cuales son particulares y requieren de un permiso, salvo en los casos siguientes, que es en el artículo 36, no, 39 de la ley. Y que también el segundo punto nos dice que la generación destinada al uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público y el autoabastecimiento cuya capacidad no exceda de 0.5 miliwatts y que no se destine a pequeñas comunidades rurales. Tenemos también las etapas en el desarrollo de un proyecto en la modalidad de autoabastecimiento. Esto es el desarrollo que se lleva a cabo en 4 procesos, que son la definición e integración del proyecto, la solicitud de permisos a la CRE, el estudio de factibilidad de interconexión y el contrato de interconexión con la CFE. Esto tiene un otorgamiento del permiso que no aplica por pagos de derecho. También existe el impulso a la modalidad de autoabastecimiento. Esto nos habla que la regularización mexicana ha dado un gran impulso a la modalidad del autoabastecimiento, que es lo que se está hablando ahorita, que es a través de diversos medios, entre los que se destacan lo siguiente. Estos son que en 1992 se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual son la LCPEE, con el objetivo de ampliar y definir la participación de los particulares en actividades de generación, exportación e importación de energía eléctrica. En 1995, la CRE otorgó el primer permiso en modalidad de autoabastecimiento a una papelera veracruzana para la generación de 1.26 miliwatts con una turbina hidráulica. En el 2000, con la base de la LCPE, se permitió a los autos abastecedores privados usar la red de transmisión del ser público. Esto pasó en el 2000. Para el 2001 se establecieron los requisitos para conseguir contratos de autoabastecimiento y las contraprestaciones, que en el 2006 se iniciaron modificaciones en el anexo FR del contrato de interconexión. En estas modificaciones se busca reconocer la potencia que aportan los equipos de generación de energía eléctrica del permisionario
a las horas de máxima demanda del CEN, que es en el anexo FR que establece los procedimientos. Para los parámetros del cálculo de los pagos que efectuarán las partes bajo los convenios vinculados a un contrato que son en fuentes de energías renovables, que es a lo que queremos llegar. En el 2008 se emite la ley para el aprovechamiento de las energías renovables y financiamiento de las transiciones energéticas. ¿Cuáles son sus iniciales? La LAERFTE y su reglamento, la cual distingue las energías convencionales de las renovables, siendo estas últimas el viento, la radiación solar, el movimiento del agua, la energía oceánica, el calor de los yacimientos geotérmicos y los bioenergéticos. Para un desarrollo de proyectos, ¿qué nos habla para un desarrollo de proyectos? Es a partir del establecimiento de las medidas jurídicas que dan certidumbre a la generación de energía en la modalidad de autoabastecimiento. Esto se ha incrementado una capacidad para alcanzar en la actualidad los 5 gigawatts de capacidad instalada. Esto a mayor parte de un proyecto de consumo que han sido desarrollados por grandes consumidores, por las plantas cementeras, mineras y siderúrgicas, algo así. Como segundo punto están la modalidad de pequeña producción. La modalidad de pequeña producción genera energía en proyectos con capacidad menor o igual a 30, la cual se deriva de la CFE o el mercado de exportación. O bien la propia CFE adquiere la electricidad generada en la modalidad de pequeñas producciones. Esto limita el riesgo al particular de no conseguir clientes. En esta modalidad se considera también las cooperativas de consumo, la copropiedad, las asociaciones civiles y la cooperación solidaria, las cuales pueden desarrollar proyectos de generación de energía de menores a igual a 1, misma que se deriva a la comunidad rural. Así como la modalidad de autoabastecimiento requieren de requisitos. La modalidad de pequeña producción tiene requisitos para obtener permisos para generar energía en la modalidad de pequeña producción. Esos permisos, nos habla que ser persona física de nacionalidad mexicana o persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, generen entre 1 a 30 megawatts, como ya se había dicho, bueno, mencionado. Estos tienen una obligación de vender la totalidad de electricidad generada al CFE o distorsionarla a la exportación. Quienes generan 1 megawatts o menos que deben destinar la electricidad generada a la satisfacción de las necesidades de las cooperativas de consumo. Esto tiene un otorgamiento de permiso que no implica pagos de derecho. También existen unas etapas que son a considerarse en el desarrollo de un proyecto de la modalidad de pequeñas producciones, que se lleva a cabo en
4 procesos: la definición e integración del proyecto, la solicitud de permisos a la CRE, el estudio de factibilidad de interconexiones en el contrato de interacciones con la CFE. También están los impulsos a la modalidad de pequeña producción, que en el 2007 el contrato de compraventa de energía eléctrica para las pequeñas producciones fue actualizado en el 2008, que estableció como contraprestación de referencias en el 98% de un costo total de corto plazo con la CTSP. En el 2008, la Ley para el Aprovechamiento de este, energías renovables fue financiamiento de la transición energética con un reglamento que fue reformado en el 2012, y esto distinguió las energías convencionales de las renovables, siendo las últimas que el viento, la radiación solar, el movimiento del agua, la energía oceánica, el calor de los yacimientos geotérmicos y los bioenergéticos. Em, Por último, hasta que en el 2012 se definió una nueva metodología para la determinación de las contraprestaciones que incentiva la inversión en la modalidad de pequeña producción. Estos utilizan energías renovables en AT sobre MT, que establece como valor de contraprestación para las limitaciones de esta misma, con el valor máximo que resulte de comparar el promedio del CTCP y el precio promedio por kilowatts por hora de la tarifa en sí. Este, Tenemos por último las modalidades de producción, que son de electricidad. La modalidad de producción independiente de electricidad, que es el PIE, las personas físicas o morales, que son las propietarias, generan electricidad en plan de más de 30 megawatts de capacidad, la cual se destina a la venta a la CFE, con la exportación con un contrato de 30 años. Dicha modalidad ofrece la función de precio de venta de energía, con la seguridad del CFE, que es que sea el off-taker. Esto quiere decir que accede a los contratos a través de subastas públicas en función del precio de venta de la energía, además de la posibilidad de aprovechar economía de la escala. Existen requisitos para obtener permisos para generar energía en la modalidad de producción independiente de electricidad. Los permisos solo pueden ser solicitados por personas físicas o morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, que requieren solicitar el permiso a la CRE. Y si la energía va a ser designada al suministrador, el proyecto respectivo debe estar incluido previamente en la planeación de la CFE con el programa correspondiente. Esto puede ser también equivalente a algunos de los proyectos incluidos en dicho programa. ¿Cuáles son las etapas que se consideran en el desarrollo de un proyecto de la modalidad de PIE? Puede ser la convocatoria de la CFE, que fue una participación en la licitación, celebración de un contrato de compromiso de generación y compraventa de energía eléctrica asociada con la CFE, solicitando de permisos a la CRE. Bueno, pues también está, por último, los impulsos a la modalidad
de la producción independiente. En 1992 se reformó la LCPEE con el objetivo de ampliar y definir la participación de los particulares en actividades de generación, exportación e importación de energía eléctrica. También se definen las actividades de los productores independientes. Para 1993 se publicó el reglamento de la LCPE en el que desarrollan los criterios que rigen la actualidad de generación de energía eléctrica en los particulares. Para el 1995, la ley de la Comisión Reguladora de Energía confirió a esas comisiones, entre otras, están las facultades de otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que establecen las condiciones permanentes de los permisos. Por último, para 2012 se establece la metodología para la determinación de las contraprestaciones que en el artículo 37 de la LAERFTE tiene como determinación de la contraprestación máxima que pagará la CFE a los generadores, que será por capacidad y energía, o bien una contraprestación por unidad de energía que se incorpore al precio que se estipuló en la situación. Tenemos el punto de 3.2, que ya se hablará acerca de las licencias para las instalaciones y operaciones de sistemas de fuentes renovables de energía estatal y federal. En los aspectos generales de los capítulos de la ley, de manera general exponen y trasladan el propio contenido de cada uno de los. Les voy a hablar de 4 capítulos que integran la ley y los cuales son los más relevantes de los mismos. En el capítulo 1 está la disposición generales, que habla sobre unos artículos de este capítulo donde se pueden encontrar los aspectos generales de la ley. De lo más destacable, que se indica el objeto del ordenamiento, con el cual lo determina en la siguiente forma, que es regular el aprovechamiento de fuentes de energías renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la presentación del servicio público de energía eléctrica. También establece las estrategias nacional y los instrumentos para el financiamiento de la traslación energética. Metiéndolo un poco adicionalmente en el capítulo, se encuentran otros aspectos muy importantes, los cuales son que se indica cuáles son las fuentes para generar electricidad que se incluyen de ser reguladas por el ordenamiento. También se vincula la ley con las estrategias nacionales para la transición energética en cuanto a su contenido. De igual manera se destaca la inclusión del significado de diversos vocables para efectos de mayor entendimiento del ordenamiento. Estos pueden ser las energías renovables, externalidades, estrategia, generador, programa y el suministrador, etc. En el capítulo 2 nos hablará sobre la autoridad. El contenido de sus 6 artículos puede inferir el papel
de la autoridad que tiene el titular del Ejecutivo Federal en materias de energías renovables, el cual implementa sus atribuciones a través de la Secretaría de Energía, la cual se determinan de diversas funciones, las cuales destacan la elaborar y coordinar el programa especial para el aprovechamiento de energías renovables, la, la coordinación del Consejo Consecutivo para las energías renovables. Esta también define las políticas y medidas para fomentar una mayor integración nacional en equipos y componentes para el aprovechamiento de energías renovables y su transformación eficiente en coordinación con la Secretaría de Economía. También nos queda observar los compromisos internacionales adquiridos por México en la materia, observar lo establecido en los programas nacionales en materia de migración del campo climático, perdón, mitigación. Por último punto, se tiene que se establece y actualiza el Inventario Nacional de las Energías Renovables, que elabora y publica el Atlas Nacional de Zonas Factibles para desarrollar proyectos generadores de energías renovables. Ok, en el capítulo 3 nos dice sobre las planeaciones y regularizaciones, que incluyen unos artículos que preceptos relativos a las normas de elaboración del programa especial para el aprovechamiento de energías renovables. También se determina que corresponde a la Secretaría de Energías de coordinación de su ejecución mediante la implementación de diversas acciones, entre las que destacan las siguientes: cuáles los establecimientos de objetos de metas específicas para el aprovechamiento de energías renovables, la determinación de las metas de participación de las energías renovables en la generación de electricidad, también la inclusión de proyectos de construcción en las obras de infraestructura eléctrica necesarias para un proyecto de energías renovables. Por último, está definir estrategias para promover la realización de proyectos en generación de electricidad a partir de energías renovables. Principalmente están en este capítulo se incluyeron las atribuciones para la Comisión Reguladora de Energías en cuanto a diversos aspectos de la materia de energías renovables. De manera global o general, se refiere a lo siguiente, las cuales son determinación de contraprestaciones mínimas y máximas que pagarán los suministradores a los generadores que utilicen energías renovables, expedir las directrices que se ejecutarán los modelos de contrato en los suministradores y los generadores que utilicen energías renovables, y el otorgamiento de permisos para la celebración de contratos de largo plazo entre los suministradores y los generadores que utilizan energías renovables. Por último, está el capítulo 4, que habla sobre estrategias nacionales para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía. Estos son los primeros artículos, los cuales se refiere sobre las estrategias nacionales para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía. Esto consta en sus articulados, que se trata del mecanismo mediante el cual el Estado mexicano impulsa las políticas programadas con acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energías renovables y las tecnologías limpias, promoviendo la eficiencia y sustentabilidad energética, como la reducción de la dependencia de México de los
y como fuentes primarias de energía. Con dicha estrategia tiene objetivo primordial promover la utilización, el desarrollo y las inversiones de las energías renovables. Me queda englobar que en otros aspectos relevantes en este capítulo, que es el 4, es relativo al manejo de distintos destinos de los recursos de las estrategias, los cuales según el propio texto deben ser ejercidos con base en los principios de honestidad, legalidad, productividad, eficiencia, eficacia, rendimiento de cuentas, transparencia gubernamental y máxima publicidad. Por último, a través de sus disposiciones en este capítulo, se determinan normas relativas al Fondo para la Transición Energética y el aprovechamiento sustentable de la energía, el cual tiene objetivos de las estrategias. El respecto también se indican que el Ejecutivo Federal se diseñará e instrumentará las políticas con medidas para facilitar el flujo de recursos derivados de los mecanismos internacionales de financiamiento relacionados con la mitigación de cambio. Eh, pues como conclusión, el presente manual, porque yo lo veo como un manual que genera una organización de institutos nacionales de suelos sustentables, tiene como fin primordial proporcionar en forma ordenada y sistemática una información referente a los antecedentes de un instituto, la disposición jurídica aplicable, las atribuciones, así como las estructuras orgánicas, los objetivos y funciones de cada área y los organigrama general. También constituye un instrumento de apoyo administrativo y un documento que consulta frecuente, elaborando en forma conjunta con las unidades administrativas del instituto, por la cual es recomendable su revisión y actualización permanente y oportuna en caso de presentar modificaciones en su estructura orgánica, atribuciones, marco legal o distribución de funciones. Me queda decir muchas gracias por prestar atención y eso es todo. Tenemos también dos referencias que se ocupó para la investigación.